Ha fallecido tu ser amado. Te cuesta levantarte por las mañanas y te cuestionas qué sentido tiene seguir viviendo si ya no está a tu lado, pues más del que te imaginas. Hola amigo, quiero hablar contigo si ha partido un ser querido. La pena te invade y no tienes consuelo. Quiero hablarte de la muerte y solo voy a usar unos minutos esperando me escuches y pueda explicarte algo que deseo aliviará tu gran pena. Me quiero presentar. Me gustaría que me conocieras como el niño o niño, como prefieras. Soy una persona que he tenido contacto con familiares que ya fallecieron y con personas que no conocía de nada también fallecidas. Me sucede hace 20 años y ahora estoy en posición de poderte ayudar, contándote lo que sé y lo que me animan a decir. Lo ves una tragedia porque piensas como humano, pero no morimos, tan solo que dejamos el cuerpo y continuamos de otra forma. Morir no es el fin. Además, el decir morir es confuso, porque solo es el cuerpo el que deja de funcionar y recibir la energía vital. El espíritu de la persona es el que abandona el cuerpo para seguir su camino con su pleno conocimiento y amor por los que se quedan. La muerte es dura para el que se queda, porque le invade la tristeza de que no va a poder disfrutar más de la compañía de esa persona el tiempo que le falte de vida. Esa persona se va, pero no muy lejos. Nos sigue viendo y sintiendo nuestro amor, y debemos rehacernos lo antes posible. Tenemos una visión de la muerte muy mala, y no debería ser así, y no siempre ha sido así. Otras culturas celebran la muerte de la persona, se complacen de haber podido disfrutar de ella mientras vivía, y celebran la vuelta de ese espíritu al mundo espiritual. Deberíamos aprender de ello. Debemos aprender a pensar en ellos y no en nosotros. ¿Qué es la muerte? Una vez un ser de luz elevado me dijo, ¿sabes qué es la muerte? La muerte no es nada. Es cerrar los ojos y al segundo abrirlos y encontrarte en otro lugar mucho más bello y lleno de paz. La vida principal es la vida espiritual y el espíritu. Esta vida humana pasajera es solo para evolucionar. Cuando entiendas que el espíritu es lo importante y no el cuerpo, y que debes seguir su camino, es cuando entenderás la vida y la muerte. La muerte es el nuevo comienzo, la vuelta a la vida espiritual, la vuelta a casa después del trabajo y momento de descansar. A que estamos contentos de regresar a casa después de una dura jornada de trabajo y encontrar paz en nuestro hogar. Pues la muerte es igual. Los que se quedan podrán verlos en sueños, cuando Dios lo permita, y deciros que toda pena pasará. ¿Por qué tenemos que morir? La muerte de la persona es necesaria porque es la culminación del paso por la tierra y vuelta de nuevo al mundo espiritual, su verdadero hogar. Es abandonar el cuerpo que le prestaron para realizar esa vida, que le aportaría toda esa riqueza en forma de sabiduría para seguir con su vida espiritual más evolucionado, llevándose consigo los conocimientos obtenidos tras su paso por la vida y el amor recibido por los que le amaron. Si no abandona su cuerpo, no podría volver a su verdadero hogar, el mundo espiritual. ¿Por qué nacemos si tenemos que morir? Aquí venimos ciertos años a superar una serie de vivencias, las cuales nos aportarán conocimiento y avance espiritual. ¿Cómo se aprende de las cosas? Viviéndolas, teniendo la experiencia, y en la tierra puedes llegar a tener esas vivencias, que nos darán esa sabiduría interior. Dios permite que vengamos a la tierra como niños al colegio, para que esos niños que encarnaron, al dejar el cuerpo y volver,
vuelvan siendo adultos bien formados. Pero como he dicho en varias ocasiones, en un solo curso no se llega a ser maestro, ni todo se aprende en el mismo colegio. La persona para formarse pasa del colegio al instituto y después a la universidad. En cada lugar va sumando conocimientos más avanzados, adaptándose a su nivel de progresión. Y digamos que para pasar del colegio al instituto debería abandonar su cuerpo y adoptar otra forma más elevada y así sucesivamente para adaptarse al siguiente nivel. La muerte sería el fin del curso y las vacaciones, esperando empezar un nuevo curso en otro centro educativo más avanzado. Tranquilo, lo explicaré todo en mis vídeos. Si fuéramos mucho más elevados, o lo viéramos desde arriba, lo veríamos como hacer un viaje. Unos vienen y otros van, unos dejan la tierra y otros nacen en ella constantemente. Espíritus que encarnan y abandonan cuerpos. Los espíritus viajan de dimensión en dimensión y no lo ven como que mueren, sino que viajan según la necesidad. Solo lo ven como que mueren los humanos, porque creemos que todo acaba con la muerte. Y ese es nuestro error. Están en un lugar o habitando un cuerpo, el tiempo que se estima necesario y no tiene por qué ser en el planeta Tierra. Cuando se van jóvenes, nos da pena por ellos porque decimos que no han disfrutado de la vida. Ya explicaré y espero que lo sepan ver, porque no es como pensamos. No tenemos la fe de que vuelven con Dios y estarán bien. Es algo tan grandioso el mundo espiritual y los planes de Dios para cada uno, que va mucho más allá de lo que podemos ver o entender aquí en la tierra como humanos. No vivirán aquí ahora, pero viven allí y seguramente llevan más vivido que nosotros. Cuando entiendas que el espíritu tiene más vidas y en otros lugares, tal vez empieces a comprender lo que ocurre, que la vida continúa. ¿Qué desea el familiar desde donde está? Desea que sepas que no se ha ido del todo, sino que está, pero de otra forma. Que porque tus ojos no lo vean, no quiere decir que no esté. A veces te hará saber que está contigo y te acompaña. Le pone triste verte mal por su partida y se desespera cuando piensas en quitarte la vida porque no aceptas su ausencia. Esto le desespera. Porque sabe que no irías donde está él, al no ser aún tu tiempo. Irías a otro lugar, pero por no dejar que todo lleve su curso natural. Desea que sepas que es consciente de todo y que te ama. Que rehagas tu vida, que seas feliz, disfrutes de la vida y no sufras por él, que está bien. Si lloras, lo entristeces, y si eres feliz, él será feliz. No pasa nada por encontrar un nuevo amor. El amor que teníais juntos nunca morirá. Tal vez en la tierra lo ves una infidelidad, pero en estado espiritual es amor entre seres afines que se aman. Voy a leer un escrito que realizó San Agustín, que es precioso, y me ayuda a explicarte lo que deseo que sepas. Se llama La muerte no es nada. La muerte no es nada. Yo solo me he ido a la habitación de al lado. Yo soy yo, tú eres tú. Lo que éramos el uno para el otro lo seguimos siendo. Llámame por el nombre que me has llamado siempre. Háblame como siempre lo has hecho. No lo hagas con un tono diferente, de manera solemne o triste. Sigue riéndote de lo que nos hacía reír juntos. Que se pronuncie mi nombre en casa, como siempre lo ha sido, sin énfasis ninguno, sin rastro de sombra. La vida es lo que es, lo que siempre ha sido. El hilo no está cortado. ¿Por qué estaría yo fuera de tu mente? Simplemente porque estoy fuera de tu vista. Te espero, no estoy lejos, justo del otro lado del camino. ¿Ves?
Todo va bien. Volverás a encontrar mi corazón. Volverás a encontrar mi ternura acentuada. Enjuaga tus lágrimas y no llores si me amas. ¿Descansan en paz? Los que van a la luz descansan, pero ocurre que muchos se preocupan por el estado en el que han dejado a sus seres queridos. Y muchos de ellos ayudan a la familia, pero teniendo luz y permiso del Padre. Nuestros familiares están bien, pero mejor estarían si nosotros estamos bien y ellos nos ven así. Si ellos nos ven que hemos superado su marcha, si nos ven con salud, la familia unida y bien en general, pues el familiar más tranquilo está. Hay almas que tienen luz, pero ven que hay un familiar que necesita ayuda, sobre todo pasado poco tiempo desde su partida, pues se preocupa y no termina de descansar en paz. Por eso hice el vídeo que dejo al final, donde digo un consejo que le ayudará a estar mejor. Ellos se preocupan para que nosotros nos elevemos y poder llegar a donde ellos están. Aunque están en un lugar maravilloso, los llamamos con la mente cada vez que nos acordamos de ellos, llorando, con pena. Y a ellos los entristecemos y preocupamos. Pongo un ejemplo. Si son dos hermanas y una se ha quedado peor, el padre fallecido hará por ayudar a la hija que está peor, pero nunca dejará desatendida a la otra hija. ¿Cuántos me han escrito que han soñado con un familiar fallecido y les ponía en conocimiento algo que le preocupaba sobre otro familiar o sobre ellos mismos? Porque depende la causa, se preocupa, y si le dan permiso para avisar, así es como lo hace, mediante sueños. Sabrás si está bien mediante sueños. No se olvidan de nosotros, aunque dejen de lado las cosas terrenales, les importa el bienestar de su familia y seguimos conectados. Por eso llora a tu familiar lo que necesites, pasa el duelo y lo antes posible hazte fuerte, acepta la nueva situación, piensa en lo que estoy explicando y continúa tu vida. Cuanto antes hagas esto y lo dejes de llorar, más felices seréis los dos, puesto que él te ve, te siente y padece por los suyos. No te creas eso de que el muerto nada sabe, porque al dejar el cuerpo es cuando ven la realidad y lo que es la vida. Porque sobre la muerte observan que solo es el nombre que se le da al paso de ser humano a ser espíritu de nuevo. Si vieras la muerte con la mente más elevada, te darías cuenta que el desprenderse del cuerpo es solo porque lo que veníamos a hacer aquí ya terminó y debemos volver. Si te dieras cuenta de que la persona deja el cuerpo por cualquier circunstancia, pero va a un lugar mejor y cuando es el momento vuelve a encarnar en este u otro mundo para seguir su avance, no tendrías tanto miedo a la muerte o pena por el que se va. Voy a poner como ejemplo como si yo me hubiera ido y tengo la oportunidad de despedirme de mi familia. Entiendo que estéis tristes, porque no me vais a ver, y que os va a costar adaptaros a la nueva situación. Pero el tiempo sana todas las heridas, y esta herida sanará también. Voy a intentar que me sintáis cerca vuestra, para que os deis cuenta que no me he ido y que no he muerto. Ahora siento que incluso os quiero más que antes, y me arrepiento de no haberos dado más de todo. Haber pasado más tiempo juntos y en armonía, pero lo podremos hacer aquí. Os espero tranquilamente, ya vendréis, iré a acompañaros, pero hasta que llegue ese día, deseo que seáis felices, que no os deprimáis porque he tenido que partir, porque nadie muere, ya lo sabéis. Haz tu vida sin pensar que voy a ofenderme si encuentras un nuevo compañero de viaje, que te ayude a llevar mejor la vida. Aquí las cosas se ven y se sienten diferente, y si tú estás bien, yo estoy bien. No lloréis mucho por mí, porque quiero veros alegres, y veros así me apena, y no me deja disfrutar del lugar maravilloso donde estoy. Saber que no aceptáis mi partida no me deja descansar. No os obsesionéis con la manera que tuve de partir, porque solo fue el trámite que había que hacer para desprenderme del cuerpo. A mí me tocó así,
y ya no me importa lo que sufrí, solo que estoy bien y ya no tengo dolores. Donde estoy no existe ni el dolor ni la tristeza. Ahora estoy en mi estado natural, me encuentro bien y no os quiero ver más llorar. Perdonadme si hice algo alguna vez que os molestara. Os quiero mucho. No estés triste por tu ser querido, porque está bien, y si por lo que sea sueñas con él y no lo ves bien, tranquilo, se le puede ayudar. Y si no sueñas con él, es que no necesita nada. Lo importante es que estés bien y él lo vea. Esto le hará sentirse mejor y ya os reencontraréis. Espero que me hayas creído, comprendido y haberte podido aliviar algo tu pena. Un abrazo para todos aquellos que lloran a su ser amado. Cuidaos y mucho ánimo.